hidrostática. Bienvenidos a la clase de hidrostática. Hoy trataremos la ecuación fundamental y algunos medidores de presión. Comencemos. El primer punto que vamos a tocar es la ecuación fundamental de la hidrostática. Para esto vamos a hacer un supuesto, y es que el fluido está en reposo o en equilibrio. El nombre de hidrostática viene precisamente de que el fluido está en reposo o en equilibrio, como lo vamos a considerar en este caso. Entonces aquí tengo un fluido cualquiera, podría ser un líquido por ejemplo, que está contenido en un recipiente, y entonces vamos a tratar de determinar cómo se comporta la presión dentro de este líquido. Para hacer el modelo, lo primero que vamos a determinar es el sistema de referencia. Entonces vamos a poner acá el origen y vamos a asumir de que es positivo hacia arriba. Vamos a tomar un elemento del fluido. Esto solo es esto solo es un recurso para poder hacer el análisis. Entonces vamos a asumir de que esto es un cilindro que va a tener una altura de y un área transversal A. Entonces, desde luego, esto no es que aquí esté este cilindro, sino que simplemente nos lo estamos imaginando. Y vamos a suponer de que es un cilindro lo suficientemente pequeño. Ahora vamos a determinar qué fuerzas están actuando sobre este cilindro. En principio sabemos que está en equilibrio, es decir, no está acelerado. Para que eso ocurra significa que las fuerzas que se aplican alrededor del cilindro todas deben ser iguales. Entonces si tomo por ejemplo la fuerza de este lado, pues tiene que ser igual a la fuerza del otro lado. Eso para que se cumpla la condición de equilibrio, que la suma de fuerzas es igual a cero. Ahora, eso sería horizontalmente, pero verticalmente estaría actuando en primer lugar el peso del fluido que está contenido en el cilindro. También estaría aplicándose la fuerza debido al fluido que está en la parte inferior, que esa fuerza la podemos encontrar multiplicando la presión por el área. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, en la parte superior vamos a suponer también que sería también la presión por el área, pero con una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia le vamos a llamar un diferencial de P. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton, que me dice que la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual. Bueno, en este caso estamos asumiendo que es positivo hacia arriba, entonces esto sería positivo, P por A, lo ponemos aquí. Esto que va hacia abajo sería negativo, lo ponemos acá, y el peso también sería negativo. Y la suma de todo esto debe ser igual a cero, debido a la condición de equilibrio. Ahora solo nos queda operar. Simplemente quitamos el paréntesis y me quedaría esta expresión que tenemos acá. Multiplicamos A por P y A por el diferencial de P, que es lo que tenemos aquí. Y este signo negativo sería el que tenemos acá. Ahora observamos que este término y este término se pueden simplificar y solo me quedarían estos dos términos. Desde luego puedo multiplicar todo por menos 1 y me quedaría positivo. Y voy a sustituir que el peso sea igual a la aceleración de la gravedad por la masa que tiene el cilindro, que en este caso le estoy llamando un diferencial de m. Ahora, si recordamos la ecuación de la densidad, sabemos que la densidad es la masa entre el volumen, pero en este caso, como estamos considerando una región muy pequeña, es decir, un cilindro pequeño, entonces sería un diferencial de masa igual a la densidad por el diferencial de volumen. Y esto lo vamos a sustituir en esta parte. Bien, entonces escribimos este término igual, este sería G,
y en lugar del diferencial de volumen vamos a escribir la densidad, que es lo que tengo acá, y en lugar del diferencial de volumen, pues sería el área de la base por la altura, es decir, A por dy, y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora, podemos eliminar el área, porque está en los dos términos, o lo dividimos todo entre el área, y pasamos este término al otro lado con signo cambiado. Y ahora simplemente pasamos el diferencial de y al miembro izquierdo y me quedaría finalmente esta ecuación, que esta es la que le voy a llamar la ecuación fundamental de la hidrostática. Es decir, que esta ecuación describe cómo se comporta la presión dentro de este fluido. Bien, entonces a esta es la ecuación que hemos llegado finalmente, que sería nuestra ecuación. Entonces, eh, podemos preguntarnos qué significa esta ecuación. En primer lugar, este término que tenemos acá, lo que representa es un gradiente. Siempre que tengamos una derivada respecto de las coordenadas de cierta magnitud física, entonces tenemos un gradiente de esa magnitud. En este caso, lo que tenemos es un gradiente de presión. Y me dice esta ecuación que ese gradiente de presión es igual al negativo de la gravedad específica. Bien, entonces vamos a representar ese gradiente con esta forma de degradado de colores. Entonces, esto significa que conforme nos vamos moviendo dentro del fluido, pues la presión va aumentando o disminuyendo, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, horizontalmente lo que tenemos son superficies isobáricas porque habíamos supuesto, si recuerdan, que horizontalmente la presión, bueno, la fuerza era la misma y eso va a implicar que la presión también sea la misma. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, acá una superficie, entonces esta superficie debe estar toda a la misma presión. Ahora, el signo negativo que tenemos acá significa que la presión debe disminuir hacia arriba. ¿Por qué? Porque hacia arriba la Y va aumentando y el signo negativo me dice que la presión entonces tiene que ir disminuyendo. Por lo tanto, yo sé que en esta parte inferior la presión es mayor que en la parte superior. Y esa es una consecuencia directa de lo que tenemos aquí en la ecuación fundamental. Y desde luego, si como habíamos dicho en la representación de colores, la parte más azul representaría mayor presión y la parte que está aquí en blanco representaría una menor presión. Lo otro que debemos tener en cuenta es que la densidad puede ser función de la presión y de la temperatura, y en el caso de la aceleración de la gravedad también podría ser función de la y, es decir, entre mayor sea la y, pues g podría disminuir.